Esa es ella. La que sobrevivió a 14 disparos. No lo susurraban. Lo escupían, como si hubiera engañado a la muerte y avergonzado a los hombres enviados para entregársela. Pero la sargento de artillería Elena Cruz no le importaba cómo la llamaran, porque recordaba cada bala. Cada segundo que se desangraba en el polvo de la cresta de Durka. Cada miembro de la infantería de marina española que arriesgó su vida para arrastrarla de vuelta. Y el terrorista suicida al que tacleó para salvar la UCI. También lo recordaba a él. Ahora está curada, ascendida, armada, y va a volver. No como paciente, no como presa, sino como lo único que nunca esperaron, la cazadora. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El sol, un ojo implacable de fuego, golpeaba la tierra agrietada de la cresta de Durka. El aire, denso con el olor a polvo y diésel, temblaba sobre los techos de chapa corrugada de edificios bombardeados. Para la sargento Elena Cruz, de 23 años, el mundo se había reducido a una ecuación simple y brutal: el peso de su carabina M4, las formaciones cambiantes de patrulla de su equipo de fuego, y el conocimiento profundo en las entrañas de que cada esquina podía ocultar un fantasma esperando para apretar el gatillo. Su unidad, un escuadrón unido de la Infantería de Marina Española que había navegado por este laberinto de muerte durante 7 meses, se movía con el ritmo practicado de una máquina bien engrasada. Detrás de ella estaba el cabo Mendoza, su líder de escuadrón, un hombre cuya calma ocultaba una ferocidad forjada en innumerables tiroteos. A su izquierda, los ojos vigilantes del cabo de lanza Nia Vargas escaneaban los techos con la misma intensidad que aplicaba al mantenimiento de su ametralladora SO. Y a su derecha, el soldado de primera clase Malek Johnson, el miembro más nuevo de su equipo, aferraba su rifle con una concentración que hablaba tanto de miedo como de una voluntad inquebrantable de probarse a sí mismo. Se suponía que era una patrulla de rutina, una demostración de fuerza a través de la red de callejones y calles que los locales llamaban el laberinto. Su misión, recopilar información sobre una célula de IED recientemente activa que había cobrado 2 vidas de la Infantería de Marina Española la semana anterior. El informe de inteligencia, proveniente de un informante nervioso, había sido vago, apuntando solo a un bloque particular en la calle Alambar. Cuando Cruz dobló la esquina de una farmacia medio demolida, sintió un cambio en el aire, un silencio que era demasiado absoluto para una ciudad donde los sonidos del conflicto eran tan constantes como el calor. La primera bala vino de su izquierda, un susurro de muerte que se convirtió en un golpe agudo y cegador en su hombro izquierdo. El impacto la hizo girar hacia un lado, su M4 chocando contra la pared de concreto mientras metal caliente y tela explotaban de su uniforme. Su cerebro, entrenado para 1000 escenarios de combate, luchaba por procesar la sensación. No era un disparo al azar. Se sentía deliberado, apuntado con precisión maliciosa. Tuvo solo 3 segundos para registrar la sensación ardiente antes de que la segunda ronda perforara su muslo derecho, dejándola caer de rodillas detrás de un montón de escombros que alguna vez habían sido los escalones de la entrada de alguien. «Contacto a la izquierda». «Contacto a la izquierda», gritó en su radio. Su voz, un sonido crudo y primal, fue ahogada instantáneamente por una tormenta de fuego entrante. La mampostería a su alrededor comenzó a desintegrarse bajo una lluvia de balas, escupiendo pedazos de concreto y plomo caliente. El distintivo crackpot de una K-47 resonaba en la calle estrecha, mezclándose con el retumbo más profundo de ametralladoras PKM insurgentes, posicionadas en algún lugar del laberinto de edificios adelante. La tercera ronda, un golpe de martillo en su pecho, fue detenida por su chaleco de placas cerámicas. La cuarta, un roce ardiente en su casco, dejó sus oídos zumbando y su visión borrosa. Cruz se presionó más profundo en los escombros, su vida pasando no en cámara lenta como prometían las películas, sino en instantáneas rápidas, el rostro de su madre en la graduación del campamento de entrenamiento, su primer tiroteo en Ramadi, la carta de su hermano menor preguntando cuándo volvería a casa. Las rondas quinta a octava llegaron en rápida sucesión, 2 más golpeando sus placas de armadura con fuerza contusionante, una desgarrando la carne de su antebrazo izquierdo, otra rompiéndose contra el concreto a centímetros de su rostro, enviando fragmentos de piedra a su mejilla.
La sangre corría por su cuello, mezclándose con el sudor y el polvo omnipresente de la cresta de Durka que se adhería a todo como una segunda piel. Cruz, háblame, la voz del cabo Re Mendoza crepitó en su auricular. Su líder de escuadrón estaba en algún lugar detrás de ella, probablemente inmovilizado por el mismo fuego cruzado que había convertido esta patrulla de rutina en una pesadilla. Habían estado cazando una célula de IED, pero la ferocidad repentina y la coordinación del ataque sugerían algo mucho más siniestro. Siguiendo la inteligencia que apuntaba a este bloque particular de la cresta de Durka, la emboscada había estado esperando. Cruz intentó responder, pero su voz salió como un silbido. La armadura corporal le había salvado la vida, pero la transferencia de energía cinética se sentía como ser pateada por una mula 2 veces. Forzó aire en sus pulmones y pulsó su radio. Todavía aquí, cabo, recibiendo fuego efectivo. Las rondas 9 y 10 llegaron juntas, una perforando su hombro derecho y saliendo limpia, la otra fragmentándose contra la culata de su rifle y enviando astillas de madera a su cuello. El dolor se estaba volviendo abstracto ahora, la morfina natural de su cuerpo activándose mientras la adrenalina inundaba su sistema. Podía sentir su corazón latiendo contra sus costillas, empujando sangre a través de agujeros que no deberían existir. A través de la niebla de dolor y polvo, Cruz captó movimiento en una ventana del segundo piso al otro lado de la calle. Destello de cañón. Levantó su carabina con manos temblorosas, su brazo izquierdo apenas funcional, pero su derecho aún lo suficientemente estable para encontrar el poste de la mira delantera. La figura en la ventana era joven, quizás de 16 años, vistiendo una camiseta del Manchester United sobre un arnés táctico cargado de munición. No un combatiente al azar, sino una parte planeada de un equipo de muerte. Un adolescente con una camiseta de fútbol era una elección poco convencional para un tiroteo. Apretó el gatillo 2 veces, viendo sus rondas chispear contra el marco de la ventana mientras el tirador se agachaba. Lo suficientemente profesional para seguir disparando, lo suficientemente joven para cometer errores. La 11ª ronda destinada a ella pasó alto, rompiendo el aire sobre su cabeza. La 12ª la alcanzó en la cadera, girando fragmentos de hueso a través del músculo y arrancando un grito que no sabía que se estaba acumulando en su garganta. Miembro de la Infantería de Marina Española caído. Miembro de la Infantería de Marina Española caído. La voz de Mendoza estaba tensa con pánico controlado. Cruz, vamos por ti. Negativo, jadeó en la radio, obligándose a pensar tácticamente a pesar de la niebla creciente en su cabeza. Demasiado fuego. Mantengan posición y pidan refuerzos. Pero incluso mientras lo decía, Cruz conocía las matemáticas de su situación. Estaba sangrando de al menos 6 heridas, atrapada al aire libre con cobertura mínima, enfrentando un número desconocido de insurgentes que habían elegido bien su zona de muerte. Su escuadrón estaba inmovilizado a 2 bloques de distancia, y los refuerzos más cercanos estaban al menos a 20 minutos en este laberinto de ciudad donde cada intersección podía ocultar un IED y cada techo podría esconder un francotirador. La 13ª ronda la golpeó en la parte baja de la espalda, justo debajo de la cobertura de su armadura. Sintió algo importante romperse dentro de ella, una extensión de entumecimiento que parecía desconectar sus piernas del resto de su cuerpo. Cruz intentó cambiar de posición y se dio cuenta con claridad cristalina de que no podía sentir sus pies. La 14ª y última bala golpeó su sien izquierda con una gentileza sorprendente, más como un golpecito firme que el impacto violento que esperaba. Su visión se oscureció en los bordes, pero la conciencia se aferraba con la tenacidad obstinada de la Infantería de Marina Española. La sangre corría en su ojo izquierdo, tiñendo el mundo de rojo y surrealista. Cruz yacía entre los escombros, su rifle aún aferrado en su mano derecha, escuchando el tiroteo continuo que se había alejado de su posición. Los insurgentes probablemente pensaban que estaba muerta. 14 impactos eran más que suficientes para derribar a cualquiera, pero la Infantería de Marina Española estaba entrenada para luchar más allá del punto donde la gente normal se rendiría, para seguir apretando gatillos hasta que el último aliento dejara sus cuerpos. Pulsó su radio una última vez, sorprendida de que su pulgar aún funcionara. Mendoza, estoy herida grave. Muy grave. Díselo a mi madre. Su voz falló entonces,
pero no su resolución. Cruz cerró los ojos y comenzó a contar su munición restante. 2 cargadores LAV. Si venían a confirmar la muerte, les haría pagar por el privilegio. El sol estaba comenzando a ponerse sobre la cresta de Durca, pintando el cielo lleno de humo en tonos de naranja y rojo que le recordaban las puestas de sol de Arizona que había visto crecer. Pensó en la carta de su hermano, en el trabajo en el taller de autos que le había prometido mantener para ella, en las clases universitarias que planeaba tomar cuando su despliegue terminara en 6 meses. Cruz presionó su rostro contra el concreto fresco y esperó lo que viniera después, su dedo descansando ligeramente en el gatillo de su M4. Tenía 23 años, sangrando de 14 heridas de bala y aún lista para luchar. Porque eso es lo que hacía la infantería de Marina española. Eso es lo que sus instructores de drill le habían martillado en el cráneo durante el crisol en Parris Island y lo que cada día desde entonces había reforzado. Semper Fidelis, siempre fiel, incluso cuando el mundo terminaba una bala a la vez. El sonido de botas sobre vidrio roto llegó a sus oídos. Múltiples pares, moviéndose con cuidado, pero con propósito hacia su posición. Cruz sonrió con gravedad y ajustó su agarre en el rifle. ¡Que vengan! El cabo Remendoza presionó su espalda contra la pared de lo que alguna vez había sido una barbería. La escritura árabe en el letrero descolorido aún era visible a pesar de meses de guerra urbana. Su corazón latía contra sus costillas mientras escuchaba el cháter de radio inundando su auricular, llamadas para medevac, solicitudes de apoyo de fuego, informes de situación de unidades dispersas por la mortal cuadrícula de calles de la cresta de Durca. Pero debajo de todo, había silencio de Cruz. Dragón 6, aquí Bravo 2-1, habló Mendoza en su radio, su voz firme a pesar del caos. Tengo un miembro de la Infantería de Marina Española caído, múltiples heridas de bala, solicitando QRF inmediato y apoyo medevac a la cuadrícula 38 segundos, MD2 y 34.567. La respuesta crepitó a través de la estática. Bravo 2-1, QRF en ruta pero encontrando resistencia pesada. ETA 30 minutos. ¿Puedes alcanzar a la herida? Mendoza miró alrededor de la esquina hacia la última posición conocida de Cruz. 200 metros de terreno abierto se habían convertido en un campo de muerte. Destellos de cañón aún parpadeaban desde ventanas y techos, y el crack esporádico de fuego de rifle indicaba que los insurgentes aún controlaban mucho el área de engagement. Negativo, Dragón 6. Demasiado fuego efectivo. Detrás de él, el resto de su escuadrón estaba disperso en cualquier cobertura que pudieran encontrar. La cabo de lanza Nia Vargas se agachaba detrás de un auto volcado, su ametralladora SAW apuntando al edificio de donde provenía la mayoría del fuego enemigo. El soldado de primera clase Malek Johnson estaba tratando una herida de metralla en su antebrazo mientras simultáneamente intentaba detectar objetivos a través de la mira de su rifle. No podemos dejarla ahí afuera, cabo, llamó Vargas, sin quitar los ojos de su sector asignado. Mendoza sabía que tenía razón. Cada miembro de la Infantería de Marina Española entendía la promesa, no dejar a nadie atrás. Pero también entendía las tácticas y enviar a su Infantería de Marina Española a esa zona de muerte solo crearía más bajas sin ayudar a Cruz. Los insurgentes habían elegido bien su posición, probablemente pasando días preparando campos de fuego superpuestos y rutas de escape. Su radio graznó de nuevo. Bravo 2-1, estén advertidos, Ripe 6-2 en ruta con CAS. ETA 15 minutos, apoyo aéreo cercano. Mendoza sintió un destello de esperanza. Los helicópteros de ataque Apache podían suprimir las posiciones enemigas lo suficiente para que su escuadrón alcanzara a Cruz. Pero 15 minutos podrían ser 15 horas para alguien desangrándose en la calle. El sol había desaparecido detrás del horizonte dentado de edificios destruidos y el resplandor naranja de los fuegos se reflejaba en el humo que colgaba sobre la ciudad como un sudario. La cresta de Durca después del anochecer era un infierno diferente, un laberinto donde cada sombra podía ocultar un francotirador y cada sonido podría ser lo último que escuchabas. Mendoza estaba alcanzando su radio para coordinar con el apoyo aéreo entrante cuando oyó algo que le heló la sangre, el silbido distintivo de un proyectil de mortero entrante. Entrante,
gritó, y su infantería de marina española se lanzó a cualquier cobertura que pudieran encontrar. La primera ronda explotó a 50 metros corto, enviando trozos de concreto y metal retorcido volando por el aire. La segunda fue más cerca, rompiendo ventanas y llenando la calle con polvo y escombros. Mendoza se presionó más profundo en la entrada de la barbería, sintiendo las ondas de concusión rodar sobre él. Pero fue la tercera ronda la que cambió todo. El proyectil de mortero aterrizó directamente en el edificio de donde provenían la mayoría de los destellos de cañón enemigos. La explosión fue masiva, mucho mayor de lo que debería producir una ronda estándar de 82 milímetros. Explosiones secundarias siguieron mientras munición almacenada y explosivos improvisados detonaban en una reacción en cadena que iluminó el cielo nocturno. Jesucristo, susurró Johnson, mirando la columna de fuego y humo elevándose del edificio destruido. ¿Qué demonios fue eso? Mendoza no respondió inmediatamente. Estaba demasiado ocupado procesando el cambio repentino en la situación táctica. El fuego enemigo había disminuido al menos un 70% y los insurgentes restantes parecían estar retirándose basados en el volumen decreciente de rondas entrantes. Debe haber golpeado su depósito de munición, dijo finalmente, pulsando su radio. Dragón 6, aquí Bravo 2-1. Gran explosión secundaria en el edificio objetivo. Fuego enemigo significativamente reducido, solicitando permiso para moverme al sitio de la herida. Espere, Bravo 2-1. Pero Mendoza no planeaba esperar. Cruz había estado caída por casi 40 minutos ahora, y cada minuto disminuía sus chances de supervivencia. Se volvió hacia su escuadrón, 3 miembros de la Infantería de Marina Española que lo habían seguido a través del infierno durante los últimos 8 meses. Escuchen, dijo, su voz llevando la autoridad de alguien que había ganado respeto a través de peligro compartido. Vamos a por Cruz. Vargas, provees vigilancia desde aquí con la SO. Johnson, estás conmigo. Nos movemos por fuego, manteniéndonos bajos, usando cualquier cobertura que encontremos. Mis órdenes son traer a casa a cada miembro de la Infantería de Marina Española, respondió Mendoza. Eso incluye a Cruz. Se movieron antes de que Dragón 6 pudiera responder a su solicitud. Usando el humo y el polvo del impacto de mortero como ocultación, Mendoza lideró el camino, su carabina M4 apuntando a las ventanas y entradas que podían ocultar combatientes enemigos. Detrás de él, Johnson se movía con la precisión cuidadosa de un miembro de la Infantería de Marina Española que había aprendido que en la cresta de Durka, la diferencia entre la vida y la muerte a menudo dependía de dónde ponías tu siguiente paso. Los 200 metros se sentían como 2 millas. Cubrieron los últimos 50 metros en una carrera desesperada. Mendoza cayó de rodillas junto a Cruz. Estaba viva, apenas consciente, sangrando de más heridas de las que podía contar. Sus ojos se movieron hacia su rostro con esfuerzo, y sus labios se movieron. «Hey, Cruz», dijo Mendoza suavemente, sacando su kit de trauma. «Te sacamos de aquí». Los labios de Cruz formaron una sola palabra que Mendoza tuvo que inclinarse cerca para oír. 14. ¿Qué es eso? 14 rondas. Su voz era apenas un susurro, pero era una declaración de desafío. Había sido golpeada 14 veces y aún estaba consciente, aún luchando. Era médicamente imposible, pero la Infantería de Marina Española tenía una forma de redefinir lo imposible cuando sus vidas dependían de ello. La radio de Mendoza graznó urgentemente. Bravo 2-1, QRF está en tu ubicación. Lanza humo e identifica tu posición. Lanzó una granada de humo púrpura a la calle. Segundos después, vehículos anfibios de asalto de la Infantería de Marina Española doblaron la esquina, sus ametralladoras de calibre 50 girando en busca de objetivos. La caballería había llegado. Mendoza observó mientras la cargaban en una camilla y la llevaban hacia el vehículo blindado esperando que la llevaría al equipo quirúrgico avanzado. Mientras el convoy se preparaba para moverse, Mendoza echó un último vistazo a la intersección llena de escombros donde su miembro de la Infantería de Marina Española había luchado por su vida contra probabilidades imposibles. El viaje a Camp Fuja tomó 18 minutos. Mendoza se sentó junto a la camilla de Cruz, observando al sanitario monitorear sus signos vitales.
Sus vitales están estables, dijo un sanitario en voz baja. Quienquiera que hizo el cuidado inicial de trauma probablemente le salvó la vida. Mendoza asintió, recordando sus propias manos trabajando en la oscuridad. Mientras el convoy entraba por las puertas de Camp Fallujah, el equipo quirúrgico estaba esperando. Transfirieron a Cruz de la AV a la mesa quirúrgica, su uniforme manchado de sangre contando la historia de su supervivencia imposible. 14 rondas. Mientras el equipo quirúrgico desaparecía en su teatro de operaciones, Mendoza sintió el agotamiento que se había acumulado durante la noche. Pero también sintió una creciente sensación de que la supervivencia de Cruz era sobre más que milagros médicos. Tenía el presentimiento de que su historia apenas comenzaba. Después del medevac, Mendoza sacó su radio y contactó a su escuadrón, que aún mantenía la intersección donde Cruz había caído. Todas las estaciones Bravo, Citrep. La voz de Vargas volvió inmediatamente. Todo seguro, cabo. Pero tenemos algo que necesitas ver. En el sótano del edificio bombardeado, Vargas y Johnson habían descubierto un gran escondite de inteligencia. La habitación oculta contenía mapas detallados de la cresta de Durca con rutas de patrulla de la Infantería de Marina Española marcadas en tinta roja y fotos de vigilancia de miembros individuales de la Infantería de Marina Española, incluyendo varias tomas claras de Cruz. Nos han estado vigilando durante meses, susurró Johnson. El escondite también contenía documentos escritos en árabe, manuales técnicos para IED y equipo militar estadounidense. El descubrimiento más perturbador era un expediente detallado sobre Elena Cruz, completo con su fotografía, información familiar y rutinas diarias. Los insurgentes habían planeado capturarla o matarla específicamente. No estaban disparando solo a un miembro de la Infantería de Marina Española, dijo Mendoza en voz baja después de ver la evidencia. Estaban ejecutando un objetivo planeado. El descubrimiento fue informado a la capitana Rebecca Morales, la oficial de inteligencia del batallón. El nivel de detalle y organización estaba muy por encima de lo que habían encontrado en células insurgentes típicas. Morales estudió el expediente de Cruz con interés profesional. Alguien quería verla muerta con mucha fuerza. La pregunta es ¿por qué? Mientras el equipo de inteligencia trabajaba, descubrieron evidencia de una red insurgente sofisticada con lazos a otras células y financiamiento externo. El tráfico de mensajes en una laptop indicaba que la supervivencia de Cruz había sido reportada al mando superior y nuevas órdenes operativas ya estaban siendo emitidas. Un mensaje decía, objetivo sobrevivió. Iniciar plan de respaldo. Mendoza sintió su estómago apretarse. Cruz estaba viva pero aún en peligro. Se volvió hacia Morales. Señora, necesito ir a Bagdad. Si están planeando otro intento contra Cruz, necesita protección. Morales lo consideró por un momento. Arreglaré el transporte, pero no va solo. Mientras el amanecer rompía sobre la cresta de Durca, Mendoza reunió a su escuadrón. Cruz había sobrevivido 14 rondas, pero la guerra por su vida estaba lejos de terminar. Subieron al helicóptero rumbo a Bagdad. La guerra los había seguido, pero Mendoza pretendía estar allí cuando llegara. Elena Cruz apenas era consciente del viaje a Bagdad. El mundo era un borrón de voces amortiguadas, la vibración rítmica de la AV y una niebla arremolinada de dolor. Cuando finalmente recuperó la conciencia plena, se encontró en el caos controlado de una instalación médica militar, el Hospital Militar de la Cuenca Capital en la zona internacional de Bagdad. La mayor doctora Sarah Chong, la cirujana jefe de trauma, se inclinaba sobre ella, con una expresión de asombro profesional en su rostro. Sargento Cruz, dijo la doctora Chan, su voz calmada y autoritaria, nos diste un buen susto. 14 heridas de bala, 7 a través, 3 detenidas por tu armadura corporal, 4 requiriendo intervención quirúrgica. Deberías estar muerta. El doctor Michael Roberts, un sanitario de la Marina que había tratado bajas de combate durante 3 años, sacudió la cabeza con asombro. He visto a la Infantería de Marina Española sobrevivir traumas increíbles, pero esto está más allá de cualquier cosa en la literatura médica. Sus vitales en realidad están mejorando.
Cruz había estado inconsciente la mayor parte del primer día después de su llegada, su cuerpo luchando por recuperarse de la pérdida masiva de sangre y el trauma. Pero cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que pidió no fue agua ni medicamento para el dolor. Quería saber sobre su escuadrón. «Están bien», le dijo la doctora Chan, revisando los sitios quirúrgicos en busca de signos de infección. Tu cabo y 3 otros miembros de la Infantería de Marina Española están volando desde la cresta de Durca esta mañana. Quieren asegurarse de que esté segura. Cruz intentó sentarse a pesar de los monitores y líneas 4 conectándola a varias máquinas. ¿Segura de qué? Los insurgentes están en la cresta de Durca, no en Bagdad. La doctora Chan y el doctor Roberts intercambiaron miradas. La inteligencia militar les había informado sobre la amenaza potencial a la vida de Cruz, pero aún no habían compartido los detalles con la paciente. El descubrimiento del escondite de inteligencia había revelado que Cruz no era solo otra baja. Era un objetivo específico cuya supervivencia representaba un fracaso significativo para la red insurgente. Enfoquémonos en tu recuperación primero, dijo la doctora Chan diplomáticamente. Pero Cruz no era fácil de desviar. 3 turnos en Irak le habían enseñado a leer entre líneas, a reconocer cuando los adultos intentaban protegerla de información que necesitaba saber. Doctora, ¿qué no me están diciendo? Antes de que la doctora Chan pudiera responder, su pager zumbó con un mensaje urgente, alerta de seguridad. Amenaza potencial a la paciente en la habitación 247. Cruz estaba en la habitación 247. Necesito salir un momento, dijo la doctora Chan, intentando mantener su voz casual, pero Cruz captó el cambio en su tono inmediatamente. ¿Qué tan malo es?, preguntó Cruz mientras la doctora Chan llegaba a la puerta. La cirujana se detuvo, mirando atrás a una joven que había sobrevivido 14 heridas de bala y aún hacía las preguntas correctas. Lo suficientemente malo como para que tus amigos vuelen 300 millas para asegurarse de que estés bien. En el pasillo fuera de la habitación de Cruz, la doctora Chan se reunió con la coronel Eveline, la jefa de seguridad del hospital. La coronel Lang había sido oficial de policía militar antes de transitar a la administración hospitalaria y entendía tanto las necesidades médicas como las amenazas de seguridad. La inteligencia dice que hay al menos 3 células insurgentes en Bagdad con órdenes de eliminar a Cruz, dijo la coronel Lang en voz baja. La han identificado como un objetivo de alto valor cuya supervivencia daña su credibilidad operativa. La doctora Chan sintió su estómago apretarse. En 18 meses tratando bajas de combate, nunca había lidiado con una situación donde el enemigo siguiera a los pacientes al hospital. ¿Qué tipo de cronograma estamos mirando? Desconocido, pero interceptaciones de inteligencia sugieren que están moviendo activos a Bagdad mientras hablamos. Los miembros de la Infantería de Marina Española de su unidad deberían llegar dentro de la hora. Como si fueran convocados por su conversación, el sonido de rotores de helicóptero llenó el aire fuera del hospital. La doctora Chan miró por la ventana para ver un helicóptero de transporte de la Infantería de Marina Española aterrizando en la plataforma del hospital, su jefe de tripulación ya señalando a los pasajeros dentro. El cabo Ra Mendoza fue el primero en bajar del helicóptero, seguido por Nia Vargas, Malek Johnson y 2 otros miembros de la Infantería de Marina Española que la doctora Chan no reconocía. Los 5 estaban en equipo de combate completo, sus armas limpias y listas a pesar del vuelo matutino temprano desde la cresta de Durca. Mendoza se dirigió directamente al escritorio de información, su rostro mostrando la tensión de las últimas 24 horas. Busco a la sargento Cruz, habitación 247. ¿Es familiar?, preguntó el empleado del escritorio automáticamente. Soy su líder de escuadrón, respondió Mendoza, y soy la razón por la que está viva. La doctora Chan se acercó al grupo antes de que el empleado pudiera crear demoras administrativas. Cabo Mendoza, soy la mayor Chan, la cirujana de Cruz. Ha estado preguntando por ti. La expresión de Mendoza se suavizó ligeramente. ¿Cómo está, doctora? Remarcablemente bien, considerando que fue disparada 14 veces hace 36 horas. Pero tenemos un problema. La doctora Chan informó a Mendoza sobre la situación de seguridad mientras caminaban hacia la habitación de Cruz. El rostro del cabo se volvió más sombrío con cada detalle,
pero no parecía sorprendido por la información. Encontramos su escondite de inteligencia en la cresta de Durka, le dijo a la doctora Chan. Tenían archivos detallados sobre Cruz, incluyendo fotos de vigilancia y planes operativos. Esto no es al azar. Han estado planeando matarla durante meses. Llegaron a la habitación de Cruz para encontrar 2 oficiales de policía militar de guardia fuera de la puerta. Dentro, Cruz estaba incorporada en la cama, luciendo pálida pero alerta. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo y vendajes cubrían la mayoría de sus heridas visibles, pero sus ojos estaban claros y enfocados. Mendoza dijo mientras su líder de escuadrón entraba en la habitación. Dime que atrapaste a los bastardos que me dispararon. Atrapamos a algunos, respondió Mendoza, jalando una silla junto a su cama. Pero también descubrimos por qué te querían muerta. Cruz escuchó sin interrupción mientras Mendoza explicaba el escondite de inteligencia, las fotos de vigilancia y la amenaza continua a su vida. Cuando terminó, ella estuvo en silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. Entonces, vienen a Bagdad, dijo finalmente. No era una pregunta. La inteligencia piensa que sí. Podría ser unas horas, podría ser unos días, pero no te van a dejar irte de esto. Cruz intentó moverse en la cama, haciendo una mueca mientras el movimiento tiraba de sus sitios quirúrgicos. Entonces necesitamos estar listos para ellos. La doctora Chan dio un paso adelante. Sargento, no estás en condición de planear operaciones militares. Has perdido el 40% de tu volumen sanguíneo y apenas han pasado 12 horas desde la cirugía. Doctora, con respeto, dijo Cruz, he estado luchando contra esta gente durante 3 turnos. Sé cómo piensan, y sé que no pararán hasta que yo esté muerta, o ellos lo estén. Cruz miró a Mendoza. ¿Cuál es el plan? Mendoza había estado pensando exactamente en esa pregunta durante el vuelo en helicóptero desde la cresta de Durka. El hospital era seguro, pero también era un espacio confinado con rutas de escape limitadas. Si los insurgentes lograban penetrar la instalación, Cruz estaría atrapada. Te convertimos en cebo, dijo finalmente. Explícate. Te quieren muerta porque sobreviviste su intento de asesinato. Tu supervivencia los hace parecer incompetentes ante su liderazgo y sus financiadores. Así que les dejamos pensar que tienen otra oportunidad de terminar el trabajo. Vargas, que había estado observando en silencio cerca de la puerta, habló. Cabo, eso es pedirle a Cruz que arriesgue su vida de nuevo. Ya ha sido disparada 14 veces. Y aún estoy aquí, dijo Cruz firmemente. Lo que significa que soy muy afortunada o muy buena para mantenerme viva. De cualquier manera, prefiero enfrentarlos cuando sé que tienen que pasar el resto de mi vida mirando sobre mi hombro. El doctor Roberts entró en la habitación con los últimos resultados del laboratorio de Cruz. Su análisis de sangre en realidad está mejorando más rápido de lo esperado. El conteo de glóbulos blancos es normal, la hemoglobina está subiendo y no hay signos de infección en ninguno de los sitios quirúrgicos. La doctora Chan revisó los resultados con asombro profesional. Esto es médicamente inusual. La mayoría de los pacientes con este nivel de trauma estarían en cuidados intensivos por al menos una semana. La Infantería de Marina Española no son la mayoría de los pacientes, dijo Cruz con una ligera sonrisa. ¿Cuándo puedo salir de aquí, médicamente? Deberías quedarte al menos 3 días más. Realísticamente, si estás determinada a irte, puedo darte el alta mañana por la mañana con instrucciones estrictas para el cuidado de heridas y seguimiento. Mendoza ya estaba pensando tácticamente. Si la movemos mañana, podemos elegir el tiempo y el lugar, preparar una emboscada en lugar de esperar a que ataquen el hospital. La coronel Lang había estado escuchando desde la puerta. Cabo, está sugiriendo que usemos a un miembro herido de la Infantería de Marina Española como cebo para atraer insurgentes en medio de Bagdad. Estoy sugiriendo que les demos lo que quieren, una oportunidad con Cruz, pero en nuestros términos en lugar de los suyos. Cruz estaba asintiendo lentamente, su mente trabajando a través de las posibilidades. ¿Qué tipo de configuración estás pensando? ¿Transferencia médica falsa? Filtramos información de que te están moviendo a otra instalación para tratamiento especializado.
Intentarán atacar el convoy en ruta. Eso asume que toman el cebo, dijo Johnson. ¿Y si no? Entonces mantenemos a Cruz segura hasta que hagan su movimiento, y lidiamos con lo que intenten, respondió Mendoza. Pero mi suposición es que irán por el convoy. Les da mejores chances de éxito que intentar penetrar un hospital militar. Cruz estuvo en silencio por varios minutos, considerando los riesgos y alternativas. Finalmente, miró a Mendoza con la expresión que él había visto antes de misiones difíciles en la cresta de Durka. ¿Cuándo lo hacemos? Mañana por la tarde. Nos da tiempo para preparar la ruta y coordinar con las fuerzas de seguridad de Bagdad. La doctora Chan sacudió la cabeza. No puedo recomendar este curso de acción desde un punto de vista médico. Cruz necesita descanso y tiempo de recuperación. Doctora, tendré mucho tiempo para descansar cuando esta gente deje de intentar matarme, respondió Cruz. Ahora mismo, la mejor medicina es eliminar la amenaza. Mientras el equipo médico se preparaba para irse, Mendoza reunió a su infantería de Marina Española para planificación operativa. Las próximas 24 horas determinarían si la supervivencia de Cruz de 14 rondas había sido el final de su historia o solo el comienzo. Vargas, necesito que coordines con la seguridad del hospital en posiciones defensivas. Johnson, trabaja con los PM en horarios de patrulla y evaluación de amenazas. Vamos a asumir que ya están vigilando el hospital. ¿Qué hay de la transferencia?, preguntó Vargas. Yo coordinaré eso con las unidades tácticas de Bagdad. Necesitamos suficiente poder de fuego para manejar lo que lancen, pero no tanto como para que parezca una trampa. Cruz estaba escuchando la planificación con interés profesional, a pesar de sus heridas. Mendoza, asegúrate de tener apoyo aéreo en espera. Si están serios sobre esto, vendrán con más que armas pequeñas. Ya estoy en eso, confirmó Mendoza. Helicópteros de ataque Apache estarán en el área, y tendremos jets de movimiento rápido de guardia si las cosas se complican. Mientras la tarde caía sobre Bagdad, Mendoza posicionó a su infantería de Marina Española alrededor de la habitación de Cruz mientras analistas de inteligencia trabajaban para interceptar comunicaciones insurgentes. El hospital se había convertido en el centro de un juego mortal de ajedrez, con Cruz como la reina que ambos lados intentaban proteger o capturar. A las 2100 horas, la primera comunicación interceptada confirmó sus sospechas, voces árabes discutiendo el objetivo y la oportunidad de mañana. Los insurgentes habían mordido el anzuelo. Mendoza pulsó su radio para actualizar a Dragón 6 sobre la situación. Estamos confirmados para interés enemigo. Están planeando algo para mañana. Roger eso, Bravo 2-1. Estén advertidos, hemos identificado al menos 3 células insurgentes diferentes convergiendo en Bagdad. Esto es más grande de lo que pensamos inicialmente. Mendoza no se sorprendió. La supervivencia de Cruz claramente había desencadenado una respuesta mayor de la red insurgente. Estaban trayendo todo lo que tenían para asegurar que su segundo intento no fallara. Miró a través de la ventana de la habitación de Cruz, donde ella dormía. A pesar de la medicación para el dolor y el estrés de saber que enemigos planeaban su muerte, había sobrevivido 14 rondas a través de una combinación de habilidad, suerte y pura determinación. Mañana pondría a prueba las 3 de nuevo. Descansen un poco, les dijo a su infantería de Marina Española. Mañana va a ser un día largo. Pero incluso mientras lo decía, Mendoza sabía que el sueño sería difícil. En algún lugar de Bagdad, insurgentes estaban finalizando sus planes para matar a Cruz. La única pregunta era si Mendoza y su infantería de Marina Española estarían listos para lo que viniera después. La guerra que había empezado en una calle de la cresta de Durka se movía a su siguiente fase, y las apuestas eran más altas que nunca. Cruz había sobrevivido 14 rondas, pero mañana determinaría si sobrevivía a la guerra. El plan había sido puesto en marcha. El sol de la mañana se elevó sobre Bagdad, su luz iluminando una ciudad hirviendo con tensión no dicha. Cruz, dada de alta contra el fuerte consejo médico de la mayor Chan, fue movida a una habitación segura en el cuarto piso del hospital. La habitación había sido transformada en una posición de vigilancia con una vista clara de las calles de la ciudad abajo.
Un canva señuelo de 3 vehículos blindados con escolta militar completa estaba programado para partir a las 1400 horas, llevando a un paciente falso y una falsa esperanza de escape limpio. El equipo de Mendoza, con la ayuda del personal de seguridad de la Coronel Lang, había preparado meticulosamente. Habían asegurado el área alrededor de la habitación de Cruz, establecido enlaces de comunicación con unidades tácticas de Bagdad y preposicionado apoyo aéreo. El plan era audaz y dependía de la predictibilidad de los insurgentes. Esto es una locura, había dicho la Coronel Lang. Estamos usando a un miembro herido de la Infantería de Marina Española como francotirador para emboscar insurgentes en medio de Bagdad. Estamos terminando una amenaza que no se irá por sí sola, había respondido Cruz, su voz firme a pesar de los vendajes y el dolor. A las 1300 horas, un mensajero militar especializado entregó un rifle de francotirador M40A3, munición de grado de competición y una mira de precisión. Cruz, su brazo derecho funcional y estable a pesar de las heridas en curación, probó el arma en el nivel de mantenimiento del hospital. Su puntería era tan aguda como siempre. Memoria muscular, había explicado, colocando 5 rondas en un grupo de 2 pulgadas a 100 metros. Algunas cosas no se olvidan. A las 1400 horas, el convoy señuelo salió del complejo del hospital, dirigiéndose hacia el sitio de emboscada planeado. Desde su posición en el 4º piso, Cruz observó a través de la mira de su rifle los cruces una promesa silenciosa de venganza. Los insurgentes, habiendo mordido el anzuelo, ahora se movían a posición. Vigilancia, convoy, tengo ojos en su ruta. No hay movimiento en el punto de intercepción primario aún, transmitió, su voz estable. Pero incluso mientras hablaba, captó un destello de metal de un edificio adyacente al paso elevado. Un insurgente se movía a posición con lo que parecía un lanzagranadas de propulsión a cohete. La emboscada estaba a punto de comenzar. Contacto al frente, transmitió calmadamente, asentando los cruces del rifle en su primer objetivo. Enganchando, el M40A3 se sacudió contra su hombro. La bala cruzó 400 metros en menos de medio segundo, golpeando al insurgente y enviando su RPG rodando a la calle. Rápidamente adquirió su siguiente objetivo, un francotirador enemigo, su mira de rifle parpadeando al sol. Este insurgente, vistiendo equipo militar estadounidense que solo podía provenir del mercado negro, era un profesional y su presencia confirmaba la naturaleza sofisticada de la amenaza. Apretó el gatillo y el francotirador cayó hacia atrás desde su posición en el techo. 2 abatidos, reportó. Al menos 4 más por ir. Los insurgentes, dándose cuenta de que su emboscada fallaba, comenzaron a adaptarse. Destellos de cañón erupcionaron de múltiples posiciones mientras comenzaban a suprimir su ubicación de disparo con fuego de armas automáticas. Balas chispearon en la fachada de concreto del hospital, algunas silbando pasando la ventana. Recibiendo fuego efectivo, reportó, retrocediendo ligeramente de su posición expuesta. Han identificado mi ubicación. Se movió a una nueva ventana, revelando 2 insurgentes que habían estado ocultos de su ubicación original. Tomó al ametrallador primero, un tiro de 350 metros que silenció el arma que había estado suprimiendo el convoy de Mendoza. Su 5º tiro derribó a un lanzador de granadas. Los insurgentes se estaban rompiendo, su emboscada cuidadosamente planeada convirtiéndose en una galería de tiro. El convoy, ahora libre, aceleró a través de la zona de muerte, dejando un rastro de amenazas no eliminadas detrás. Pero los insurgentes no habían terminado. Mientras el convoy de Mendoza salía del área de peligro inmediato, el silbido distintivo de un proyectil de mortero entrante llenó el aire. Alguien había llamado apoyo de fuego indirecto, apuntando a la posición de Cruz en el hospital. La concusión de las explosiones sacudió todo el edificio, rompiendo ventanas y enviando escombros volando. Vigilancia, reporta estado, la voz de Mendoza era urgente en la radio. Aún operativa, reportó, revisándose por nuevas heridas. Pero están trayendo todo lo que tienen. Desde su nueva posición, podía ver insurgentes reuniéndose en la calle abajo, preparándose para un asalto terrestre al hospital. Asumían que el francotirador estaba muerto o herido, pero estaban equivocados. Antes de que pudieran comenzar su asalto,
helicópteros de ataque Apache, que Mendoza había solicitado, llenaron el aire. Vigilancia, aquí Thunder, transmitió el piloto líder del Apache. Tenemos ojos en múltiples hostiles. Estás autorizado caliente. El cañón de 30 milímetros del Apache abrió fuego con un sonido como trueno, enviando rondas explosivas a la calle y diezmando la fuerza insurgente. La batalla por la vida de Cruz, que había empezado en una calle en la cresta de Durka, había alcanzado un nuevo clímax en Bagdad, con Cruz como la depredadora, no la presa. Días después, la inteligencia reveló el verdadero plan de los insurgentes. Iban a destruir la estación de ayuda donde Cruz fue tratada primero. Esto ya no era solo sobre matarla. Era sobre venganza contra todos los que la habían ayudado a sobrevivir. Contra órdenes médicas, Cruz, sus heridas aún curándose, se unió a la unidad de Mendoza para regresar a la cresta de Durka. Esto podría ser exactamente lo que quieren, le advirtió Mendoza en el vuelo de vuelta. Atraerte de vuelta para terminar lo que empezaron. Tal vez, respondió, revisando su rifle por tercera vez. Pero cometieron un error cuando decidieron atacar al personal médico. Algunas líneas no se cruzan. La estación de ayuda en Camp Fallujah, una instalación modesta que había tratado miles de bajas, se convirtió en el centro de un perímetro defensivo. El sargento Carlos Rodríguez, el médico senior, informó a Cruz sobre el diseño de la instalación y sus capacidades defensivas. Los pacientes dentro, ninguno lo suficientemente estable para ser movidos, eran la prioridad principal. La estación de ayuda no podía ser evacuada. Tenía que ser mantenida a toda costa. El asalto comenzó a las 04:05 horas. No era un asalto de tamaño compañía, como la inteligencia había predicho, sino un ataque a gran escala con más de 40 insurgentes usando morteros y asaltos terrestres coordinados. Estaban bien entrenados, disciplinados y profesionales. Esto no son 30 combatientes, transmitió Cruz con gravedad desde el techo de la estación de ayuda. Esto es un ataque a gran escala. El fuego de mortero era devastadoramente preciso, apuntando posiciones defensivas y creando brechas en el perímetro. Cruz, usando su rifle de francotirador, comenzó a eliminar objetivos con precisión mortal. Derribó a un ametrallador insurgente y a un artillero de RPG, silenciando armas que habían estado inmovilizando al escuadrón de Mendoza. Pero había demasiados objetivos para un solo francotirador. Insurgentes estaban brechando el perímetro de la estación de ayuda en múltiples lados. Vigilancia a todas las estaciones, transmitió. Bajo. Abandonando su posición de francotirador, rapeló por la pared exterior de la estación de ayuda, aterrizando en el patio donde el escuadrón de Mendoza luchaba desesperadamente por mantener la entrada principal. Tomó una posición de tiro prona junto a él, su rifle un borrón de movimiento mientras engagaba objetivos a corto alcance. Fue durante este combate desesperado a corta distancia que ocurrió el nuevo clímax. Una figura emergió del caos, un hombre en arnés táctico con un chaleco abultado. Corría directamente hacia la pared de la UCI de la estación de ayuda. Era un terrorista suicida. La mente de Cruz volvió al impacto de mortero que le había salvado la vida. Era el mismo tipo de poder explosivo, pero entregado con malicia deliberada y a sangre fría. No había tiempo para usar su rifle. Corrió hacia el hombre, un cálculo desesperado de último segundo corriendo por su mente. Lo tacleó con un salto volador, su cuerpo chocando contra el suyo justo antes de que pudiera detonar su chaleco. Los dos golpearon el suelo con un golpe enfermizo, sus cuerpos rodando a una pequeña zanja justo fuera de la pared de la UCI. Con el hombre en el suelo, Cruz no dudó. Usó el momentum del tackle para inmovilizarlo, su brazo derecho envolviendo su cuello. Clavó su cuchillo profundo en su garganta, cortando su médula espinal, asegurando que no pudiera detonar el chaleco. Su cuerpo se volvió flácido, sus ojos abiertos con sorpresa y una resignación sombría. La amenaza inmediata fue neutralizada, pero la batalla continuaba. El sonido de rotores de helicóptero llenó el aire. Helicópteros de ataque Apache, que Mendoza había solicitado, aparecieron en el horizonte. Dragón 6, aquí Thunder 1-1. Tenemos ojos en múltiples hostiles en tu ubicación. Estás autorizado caliente.
El cañón de 30 milímetros del Apache abrió fuego con efecto devastador, enviando rondas explosivas a las formaciones insurgentes que asaltaban la estación de ayuda. El asalto terrestre se rompió y los sobrevivientes se dispersaron en busca de cobertura. La marea había cambiado y la estación de ayuda había sido salvada. Mientras el sol comenzaba a romper sobre la cresta de Durca, Cruz, sangrando de sus heridas reabiertas y magullada por la caída, se paró junto a Mendoza, observando los últimos tiros disparados. Había sobrevivido 14 rondas, un intento de asesinato en Bagdad y ahora un asalto a gran escala. Pero más que eso, había probado que la infantería de Marina española no solo sobrevivía a probabilidades imposibles. Volvían más fuertes, más peligrosos, y listos para proteger a la gente que había salvado sus vidas. El sol comenzó a asomarse sobre el horizonte, proyectando una luz pálida y exhausta sobre el paisaje devastado de Camp Fallujah. El asedio había sido largo y brutal, pero la estación de ayuda hecho había resistido. La llegada de los helicópteros de ataque Apache había destrozado el asalto terrestre insurgente, convirtiendo una ofensiva meticulosamente planeada en una retirada caótica. Mientras el último fuego enemigo se calmaba, un silencio pesado y perturbador cayó sobre la base, roto solo por el zumbido de generadores y el lamento distante de helicópteros medevac entrantes. Elena Cruz, magullada y golpeada, sus heridas reabiertas de lucha a corta distancia con el terrorista suicida, se paró junto al cabo Mendoza. Su cuerpo gritaba en protesta, pero su mente ya procesaba las consecuencias tácticas. Se acabó, dijo Mendoza, su voz cruda por la fatiga mientras inspeccionaba los restos humeantes de la fuerza de asalto insurgente. Tal vez, respondió Cruz, sus ojos escaneando el campo de batalla. Pero no creo que hayan terminado con nosotros aún. Su intuición resultó correcta. Mientras el sol subía más alto, el alcance completo del ataque se hizo claro. Esto no era un asalto simple. Era una ofensiva a gran escala con un objetivo estratégico claro: abrumar las fuerzas estadounidenses y destruir la infraestructura médica que las mantenía en la lucha. Los muertos enemigos eran un testimonio de la escala de la operación. Entre los cuerpos de insurgentes locales, la inteligencia militar y los ingenieros de combate encontraron algo escalofriante: algunos de los combatientes enemigos eran operativos extranjeros, altamente entrenados y bien equipados. La capitana Rebecca Morales, que había volado para evaluar la situación, informó rápidamente a Cruz y Mendoza. Hemos identificado operativos extranjeros entre los muertos. El nivel de entrenamiento y disciplina estaba muy por encima de lo que vemos en células locales. Tenemos muertos confirmados de Siria e Irán. La noticia envió un jolt a través de Cruz. El chico con la camiseta de fútbol en la cresta de Durca era solo el comienzo. Esto era una red internacional sofisticada. No solo nos estaban combatiendo, dijo Cruz, las piezas del rompecabezas encajando. Nos estaban usando para probar sus tácticas. El descubrimiento de los operativos extranjeros fue un punto de inflexión mayor. La inteligencia inicial había sugerido un complot insurgente local, pero el asedio de la estación de ayuda hecho reveló una realidad mucho más oscura. Morales explicó que el liderazgo enemigo trataba la supervivencia de Cruz no solo como un fracaso, sino como una humillación estratégica. Tu supervivencia es una vergüenza para su estructura de mando, dijo la sargento Morales. Socava su credibilidad y sugiere que sus tácticas son defectuosas. No solo intentan matarte. Intentan borrar el símbolo de su fracaso. Con la estación de ayuda ahora segura y un nuevo perímetro defensivo establecido, Cruz volvió a su misión original: vigilancia. A pesar de sus protestas, la doctora Chan había insistido en tratar sus heridas, pero Cruz estaba determinada a quedarse en la lucha. Tomó posición en el techo de la estación de ayuda, binoculares en mano, inspeccionando la ciudad que había intentado matarla y la infantería de marina española que había luchado para salvarla. Desde su punto de ventaja, coordinó los fuegos protectores finales con Mendoza y Vargas. La noche había dejado Camp Fallujah marcado, pero no roto. El escuadrón de Mendoza, golpeado pero desafiante, mantenía sus posiciones alrededor de la estación de ayuda. Vargas, su ametralladora aún caliente de la batalla, proveía un ojo constante y vigilante, su mirada fija en las últimas posiciones conocidas del enemigo.
Vargas, algún movimiento en el flanco este, transmitió Cruz, su voz cortando la quietud matutina. Negativo, Gani, respondió Vargas, usando el ascenso recién ganado de Cruz por sus acciones de combate recientes. Solo humo y escombros. La llegada de un batallón completo de refuerzos de la Infantería de Marina Española fue una vista bienvenida. Los helicópteros Apache, una presencia rugiente durante las horas finales del asedio, ahora proveían un disuasivo de alta altitud, sus pilotos escaneando la ciudad en busca de amenazas persistentes. Los insurgentes habían sido derrotados decisivamente, su asalto coordinado con cuidado convertido en una derrota. En las consecuencias, la capitana Morales y su equipo de inteligencia trabajaron incansablemente, cribando la evidencia dejada atrás. Los cuerpos de los operativos extranjeros eran una mina de oro de información, proveyendo nuevas perspectivas sobre el entrenamiento enemigo, estructura de mando y lazos internacionales. El asalto a la estación de ayuda había sido una apuesta desesperada de altas apuestas, pero había salido espectacularmente mal, dando a las fuerzas estadounidenses una mirada sin precedentes al corazón de la red insurgente. Mientras Cruz observaba el sol poniéndose en el segundo día desde el asedio, sintió un cambio profundo dentro de ella. Ya no era solo un miembro de la Infantería de Marina Española que había sobrevivido a una emboscada horrífica. Era un símbolo vivo, un activo táctico y un testimonio andante del fracaso enemigo. Su supervivencia no solo había salvado su vida, sino que también había expuesto una amenaza mucho mayor, una que se extendía más allá de las calles polvorientas de la cresta de Durka. Los informes de inteligencia comenzaron a pintar un cuadro aterrador. La red no estaba confinada a Irak. Era una organización sofisticada y bien financiada con lazos a grupos terroristas y actores patrocinados por estados a través del Medio Oriente. Eran un ejército en las sombras, un ejército clandestino usando el caos de la insurgencia iraquí para entrenar y equipar a sus operativos. Cruz había tropezado inadvertidamente con su centro nervioso principal. La tratan como un fracaso estratégico, le dijo Mendoza, parándose junto a ella en el techo. No pueden aceptar que un miembro de la Infantería de Marina Española pudiera sobrevivir lo que planearon durante meses. Es una herida a su ego, una grieta en su fachada de invencibilidad. Cruz asintió, el agotamiento finalmente dando paso a un sentido renovado de propósito. El enemigo lo había hecho personal. Habían intentado matarla no una vez, sino dos. Habían atacado a la gente que le había salvado la vida, y al hacerlo, le habían dado una razón para seguir luchando. Entonces lo usamos, dijo, su voz un gruñido bajo. Usamos su paranoia, su orgullo herido, y su necesidad de salvar la cara. Convertimos su fracaso estratégico en su error final. La guerra no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Cruz había sobrevivido 14 rondas, pero eso era solo el acto de apertura. Ahora, armada con nueva inteligencia y un fuego de propósito personal, estaba lista para llevar la lucha a ellos. La presa estaba a punto de convertirse en la depredadora, y los cazadores estaban a punto de aprender qué pasa cuando enfureces a un miembro de la Infantería de Marina Española que se niega a morir. La batalla por la cresta de Durka había terminado, pero la guerra por su alma apenas estaba empezando. Los informes de inteligencia fluían, un torrente de datos que pintaban un cuadro horrífico y detallado del enemigo. La capitana Rebecca Morales y su equipo trabajaron las 24 horas, cribando la evidencia recuperada de la cresta de Durka y los cuerpos de los operativos extranjeros. El debriefing táctico tuvo lugar en una sala de conferencia segura en Camp Fallujah. La atmósfera estaba cargada con una mezcla de satisfacción sombría y furia fría. Presentes estaban Cruz, Mendoza, Morales y un grupo de oficiales senior, todos los cuales habían llegado a entender la gravedad de la situación. Basado en la documentación y datos biométricos que hemos recuperado, la red no solo opera en Irak, explicó Morales, apuntando a un mapa extenso en una pantalla grande. Es una instalación de entrenamiento y mando en Siria, a unos 50 kilómetros de la frontera iraquí. La habitación cayó en silencio. Esto ya no era un problema local. Era una amenaza directa a los intereses estadounidenses a través del Medio Oriente. La instalación era un hub central, un centro nervioso para operaciones a lo largo de Irak, Afganistán y otros teatros.
Su destrucción paralizaría la red, cortando sus cadenas de suministro, comunicación y liderazgo. La instalación es dirigida por un ex coronel de la Guardia Republicana iraquí llamado Qasim Jabbar, continuó Morales, trayendo una fotografía de un hombre con una cicatriz distintiva en el rostro. Ha estado entrenando células insurgentes durante los últimos 2 años. Tenemos inteligencia confirmada de que estuvo personalmente involucrado en planear los ataques contra la Sargento Cruz y la estación de ayuda hecho. Cruz sintió un nudo frío de resolución apretarse en su estómago. Esto ya no era un enemigo sin rostro. Era un hombre con nombre y rostro, un hombre que había intentado matarla y que había atacado a la infantería de Marina española y médicos que le habían salvado la vida. El tiempo de ser casada había terminado. El tiempo de cazar había comenzado. Morales se volvió hacia un oficial senior. Señor, una redada conjunta por Fuerza Delta y Recon de la Infantería de Marina Española ha sido autorizada. El objetivo es destruir la instalación, capturar a Jabbar y otros objetivos de alto valor y recuperar cualquier inteligencia restante. El oficial asintió, luego miró directamente a Cruz. Sargento Cruz, debido a tu experiencia única y personal con esta red, estás siendo invitada a unirte a la operación. Los líderes de la misión creen que tus perspectivas sobre sus tácticas y estructura de mando serán invaluables. El corazón de Cruz latió fuerte. Esto era la oportunidad de terminar la amenaza permanentemente. Iré, dijo, su voz estable y clara, pero no como activo de inteligencia. Voy como un miembro de la Infantería de Marina Española con un rifle, lista para terminar lo que empezaron en la cresta de Durka. Su declaración fue recibida con un silencio respetuoso. Entendían que esto no era sobre venganza para Cruz. Era sobre poner fin a una red que había causado dolor y sufrimiento inconmensurables a las fuerzas estadounidenses. El equipo de redada se reunió en una base de operaciones avanzada cerca de la frontera siria. Era una fuerza formidable, una mezcla de soldados de Fuerza Delta, personal de Recon de la Infantería de Marina Española y especialistas en inteligencia. El sargento mayor Caleb Wen, el líder del equipo de Fuerza Delta, era un veterano de guerra experimentado con una confianza tranquila que comandaba respeto. Informó el plan de asalto sobre el sistema de intercomunicación del helicóptero. La instalación consiste en 4 edificios principales arreglados alrededor de un patio central, explicó Wynne, apuntando a fotos satelitales en una pantalla táctica. La inteligencia indica 30 a 40 combatientes en el sitio, con números desconocidos de instructores y administradores. Las reglas de engagement son simples, cualquiera con un arma es un objetivo legítimo, pero necesitamos personal clave vivo para interrogación. Cruz se sentó en la cabina del helicóptero MH-60 Black Hawk, su carabina M4 brillando en la luz tenue. Junto a ella estaba el cabo Mendoza, que había insistido en unirse a la misión. No te dejo ir de vuelta sola, sargento, había dicho. Además, alguien necesita cubrirte la espalda. El helicóptero voló bajo sobre el desierto sirio, su tripulación usando enmascaramiento de terreno para evitar detección por radar. Cruz sintió la familiar tensión pre-combate acumulándose en su pecho. Pero era diferente esta vez. En lugar de ser cazada, era la cazadora. En lugar de reaccionar a ataques enemigos, estaba tomando la iniciativa contra la gente que había intentado matarla y atacado a la infantería de Marina española que le había salvado la vida. El Black Hawk aterrizó a 3 kilómetros de la instalación objetivo. El equipo se movió con la precisión táctica silenciosa de una máquina bien entrenada. Cruz, sus goggles de visión nocturna dando al desierto un tono verde fantasmal, se movía con un sentido de propósito que trascendía sus heridas recientes. Estaba aquí por una razón, y no se iría hasta que el trabajo estuviera hecho. Vigilancia en posición, reportó una nueva francotiradora de la Infantería de Marina Española llamada Dana Rivas, cuya voz calmada vino por la radio. Había sido traída para proveer apoyo de largo alcance durante el asalto. El equipo de Wynne se movió para brechar el edificio principal, mientras Cruz, acompañada por Mendoza y 2 especialistas en inteligencia, se dirigía hacia el centro de comunicaciones de la instalación. Su objetivo era capturar equipo de computadoras y documentos que proveerían perspectivas sobre las operaciones de la red a lo largo de la región. Movimiento en edificio 2, reportó Rivas.
múltiples individuos con armas moviéndose hacia posiciones defensivas. Los guardias de la instalación habían detectado la presencia estadounidense y un tiroteo erupcionó. Contacto a la izquierda, transmitió Wynne. Múltiples tiradores. Armas automáticas. Cruz y su equipo alcanzaron el edificio de comunicaciones, un búnker de concreto con paredes reforzadas. El especialista en explosivos, sargento de primera clase David Park, colocó sus cargas de brecha y la puerta explotó hacia adentro. Entraron al edificio para encontrar un centro de mando sofisticado con sistemas de computadoras, equipo de comunicación y materiales de entrenamiento que representaban una inversión significativa en capacidad insurgente. Dios mío, susurró una de las especialistas en inteligencia, Amanda Chun. Esto es una operación de inteligencia a gran escala. Cruz examinó manuales de entrenamiento que detallaban técnicas de asesinato, tácticas de guerra urbana y operaciones psicológicas, todos escritos en múltiples idiomas y claramente destinados para exportación a grupos insurgentes en todo el mundo. Mendoza, necesitas ver esto, transmitió a su líder de escuadrón. Pero antes de que pudiera responder, oyó pasos en el corredor. Insurgentes se movían para destruir los materiales sensibles. Tenemos compañía, anunció, tomando una posición defensiva en la puerta. Su M4 ladró 2 veces, derribando al primer insurgente. 2 más aparecieron, moviéndose con tácticas coordinadas. La puntería combinada de Cruz y Park los eliminó antes de que pudieran alcanzar el centro de comunicaciones. Limpio, anunció Cruz, pero podía oír más movimiento. El equipo de inteligencia trabajaba rápidamente, pero el tiempo se acababa. Vigilancia, aquí Cruz, transmitió a Rivas. ¿Puedes darme un conteo de hostiles restantes? Cuento al menos 15 combatientes aún activos, respondió Rivas. Están intentando establecer un perímetro defensivo alrededor del edificio 4. Edificio 4. Ahí era donde la inteligencia indicaba que estaría el liderazgo de la instalación. Qasim Jabbar estaba allí. Wynne, aquí Cruz, transmitió al líder del equipo de Fuerza Delta. Me muevo al edificio 4 para asegurar objetivos de alto valor. Negativo, Cruz. Quédate con el equipo de inteligencia. Pero Cruz ya se movía. Esto no era solo sobre recopilar inteligencia. Era personal. Se movió tácticamente a través del patio iluminado por tiroteos, su rifle apuntando a las ventanas y puertas que podían ocultar combatientes enemigos. Alcanzó la entrada al edificio 4, una puerta de acero reforzada con cerraduras electrónicas. Usando una carga pequeña, brechó la puerta y entró a un centro de mando que rivalizaba con cualquier cosa que había visto en instalaciones militares estadounidenses. Sentado en la estación de mando central, intentando desesperadamente destruir archivos de computadora, estaba Qasim Jabbar. Detente, comandó Cruz, su rifle apuntado al excoronel de la Guardia Republicana. Jabbar miró arriba, su rostro cicatrizado mostrando reconocimiento. Sargento Elena Cruz, dijo en inglés acentuado, la mujer que sobrevivió 14 rondas. Eso es correcto, respondió Cruz. Y ahora estoy aquí para devolver el favor. Jabbar levantó lentamente las manos, pero sus ojos calculaban. Buscaba una oportunidad. Te has vuelto bastante famosa en nuestra red. Tu supervivencia ha causado problemas significativos para nuestras operaciones. Bien, respondió Cruz. Ese era el punto. Oyó pasos detrás de ella, más insurgentes acercándose. No puedes escapar, dijo Jabbar con confianza. Mis hombres te matarán, y tu muerte restaurará nuestra credibilidad. Cruz sonrió con gravedad. Tus hombres intentaron eso en la cresta de Durka. No le salió tan bien. Rápidamente forzó a Jabbar a una habitación segura, estableciendo una posición defensiva en la puerta. Vigilancia, aquí Cruz. Tengo a Jabbar asegurado en el edificio 4. Necesito extracción cuando puedas manejarlo. Roger eso, respondió Rivas. Pero tenemos un problema. Más vehículos acercándose desde el este. Parece refuerzos. Los defensores de la instalación estaban siendo reforzados, lo que podría convertir una redada exitosa en un asedio prolongado. El equipo de asalto necesitaba extraer antes de ser abrumados.
Morrison, aquí Cruz, transmitió a Gwyn, usando el indicativo de su equipo de fuerza Delta. ¿Cuál es tu estado en los objetivos primarios? Edificio 1 seguro. Materiales de inteligencia recuperados, pero necesitamos extraer antes de que lleguen esos refuerzos. Cruz miró a Jabbar, luego a su radio. Era un objetivo de alto valor, pero su captura estaba ralentizando su partida. Tomó una decisión rápida. Roger. Sacando el paquete, dijo. Jaló a Jabbar de pie y comenzó a moverse hacia el punto de extracción. El patio era un tiroteo en movimiento mientras el equipo de asalto luchaba por salir. Los helicópteros Black Hawk llegaron, pero estaban recibiendo fuego pesado de posiciones insurgentes. Recibiendo fuego pesado, transmitió el piloto líder. No puedo mantener esta posición mucho más. Cruz empujó a Jabbar hacia un soldado de fuerza Delta esperando. Tómalo. Voy a ayudar con la supresión. Cruz, sube al pájaro, ordenó Gwyn. Pero ella ya se movía, su rifle indagando posiciones insurgentes con la puntería de precisión que la había convertido en un objetivo en primer lugar. Destello de cañón de una ventana del segundo piso. 2 rondas de la M4 de Cruz. Objetivo eliminado. Buen tiro, confirmó Rivas por la radio. Cruz continuó engagando amenazas mientras el equipo de asalto cargaba en los helicópteros. Mientras el último pájaro se asentaba en la zona de aterrizaje, hizo un dash final, subiendo justo cuando llegaban los refuerzos insurgentes. El Black Hawk despegó, dejando una instalación ardiendo y destruida detrás. Objetivo destruido, reportó Gwyn al cuartel general superior. Paquete asegurado. Materiales de inteligencia recuperados. Sin bajas estadounidenses. Cruz, sentada junto a Mendoza en el helicóptero, miró atrás a la instalación ardiendo. Habían desmantelado el centro nervioso de una red que había intentado matarla. La presa ahora era la depredadora, y los cazadores habían sido cazados. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde ese día en la cresta de Durka, sintió un profundo sentido de cierre. No solo había sobrevivido, había ganado. 6 semanas después de la redada en Siria, Elena Cruz se sentó en una sala de briefing en Camp Pendleton, California, el corazón de la infantería de Marina española en la costa oeste. Ya no era una sargento ensangrentada luchando por su vida en una tierra hostil. Era una sobreviviente, una veterana de guerra de batallas que pocos podían comprender y ahora una testigo de una victoria estratégica. Los analistas de inteligencia, liderados por la capitana Rebecca Morales, presentaron los resultados de su investigación en los materiales capturados. El alcance de lo que habían descubierto era staggering. La red que interrumpimos apoyaba operaciones en 17 países, explicó Morales a los militares e inteligencia reunidos. Proveían entrenamiento, armas y consejo táctico a grupos insurgentes desde Irak hasta Afganistán hasta el norte de África. Cruz estudió los organigramas y líneas de tiempo operativas que cubrían las paredes de la sala de briefing. La instalación que habían asaltado había sido un nodo de mando y control, coordinando ataques que habían matado cientos de personal de coalición. Su destrucción ya había llevado a la interrupción de operaciones planeadas a lo largo de la región. La guerra que había comenzado con ella en una calle polvorienta en la cresta de Durka resultó ser solo una pequeña parte de un conflicto global mucho mayor. ¿Qué hay del personal que capturamos?, preguntó la coronel Evelyn, que había volado desde Bagdad para el debrief. Abu Rashid y 3 otros objetivos de alto valor están proveyendo inteligencia significativa sobre operaciones de la red, respondió Morales. Hemos podido identificar y atacar docenas de instalaciones y personal adicionales. Pero Cruz estaba más interesada en el costo humano de las actividades de la red. Los informes de inteligencia indicaban que el entrenamiento provisto por la instalación siria había sido directamente responsable de ataques IED más sofisticados, emboscadas mejor coordinadas, y técnicas de asesinato mejoradas que habían matado miembros de servicio estadounidenses a lo largo del Medio Oriente. ¿Cuántas vidas estadounidenses salvamos al cerrar esto?, preguntó. Morales consultó sus notas. Una estimación conservadora es varios cientos en el próximo año. La red planeaba operaciones mayores en Irak, Afganistán y potencialmente atacando intereses estadounidenses en otras regiones.
Era satisfactorio saber que su supervivencia de 14 rondas había llevado a Ultimately a salvar cientos de vidas estadounidenses. Pero Cruz también pensaba en la infantería de marina española que no había sobrevivido la guerra. La red había estado operando durante años antes de que ella la expusiera accidentalmente al negarse a morir. La mayor doctora Sarah Chan entró en la sala de briefing con la evaluación médica final de Cruz, el último paso en su regreso a servicio activo completo. A pesar de todo lo que ha pasado, Cruz se había recuperado completamente de sus heridas y estaba autorizada para cualquier asignación que la Infantería de Marina Española quisiera darle. Médicamente, estás en mejor condición que la mayoría de la Infantería de Marina Española que no ha sido disparada 14 veces, dijo la doctora Chan con asombro. Tu recuperación ha sido sin precedentes. Cruz no se sorprendió. Siempre se había curado rápidamente de heridas, y el entrenamiento físico intensivo requerido por los estándares de la Infantería de Marina Española le había dado la base de fitness necesaria para recuperarse de trauma severo. ¿Qué sigue?, preguntó a la coronel Lang. Eso depende de lo que quieras hacer, respondió Lang. Tus acciones en los últimos meses han atraído atención en los niveles más altos del Departamento de Defensa. Podrías elegir cualquier asignación. Cruz había estado pensando exactamente en esa pregunta durante su recuperación. Podía regresar a Irak para otro turno de combate, aceptar una asignación de entrenamiento en una de las escuelas de la Infantería de Marina Española, o perseguir educación militar avanzada que la prepararía para posiciones de liderazgo superiores. Pero su respuesta había estado clara por un tiempo. Quiero volver a la cresta de Durka, dijo finalmente. La habitación estuvo en silencio por un momento mientras todos procesaban su decisión. Después de sobrevivir 14 heridas de bala, múltiples intentos de asesinato y una redada en territorio enemigo, Cruz quería regresar a la ciudad donde su guerra había comenzado. Sargento, dijo Lang con cuidado, has hecho más que suficiente tiempo de combate. Nadie cuestionaría tu dedicación si eliges una asignación más segura. Señor, con respeto, dijo Cruz, la Infantería de Marina Española aún está luchando y muriendo en la cresta de Durka. La red que interrumpimos era solo una de muchas amenazas que enfrentan. He aprendido cosas sobre tácticas insurgentes y psicología que podrían ayudar a mantener viva a otra Infantería de Marina Española. El cabo Mendoza, que había estado escuchando en silencio la discusión, finalmente habló. Cruz, has probado todo lo que necesitas probar. No tienes que volver. Cruz miró a su líder de escuadrón, el miembro de la Infantería de Marina Española que había arriesgado su vida para salvarla cuando sangraba de 14 heridas de bala. Mendoza, ¿recuerdas lo que me dijiste en esa calle, que no dejamos atrás a la Infantería de Marina Española? Sí. Bueno, aún hay Infantería de Marina Española en la cresta de Durka, y no los voy a dejar atrás. Era una declaración simple que capturaba todo sobre el carácter y motivación de Cruz. Había sobrevivido probabilidades imposibles no para convertirse en un símbolo o un activo de propaganda, sino para continuar sirviendo junto a la Infantería de Marina Española que le había salvado la vida. Lang asintió lentamente, entendiendo que algunos miembros de la Infantería de Marina Española estaban hechos para luchar, sin importar lo que ya hubieran soportado. Si eso es lo que quieres, puedo arreglarlo. Pero no volverás como sargento. Cruz miró perpleja. Señor, tus acciones en los últimos meses te han ganado un ascenso a sargento de artillería, explicó Lang. Volverás a la cresta de Durka como líder enlistada senior con responsabilidad por entrenar a la Infantería de Marina Española en tácticas contra insurgentes. El ascenso era reconocimiento de la habilidad táctica y liderazgo de Cruz bajo condiciones extremas. Pero también representaba una oportunidad para compartir su experiencia duramente ganada con la Infantería de Marina Española que enfrentaría amenazas similares. ¿Cuándo parto?, preguntó. 2 semanas. Eso te da tiempo para completar entrenamiento avanzado en psicología insurgente y tácticas de guerra urbana. Estarás enseñando lo que has aprendido a la Infantería de Marina Española a lo largo de la provincia de Anbar. Mientras el briefing concluía y el personal comenzaba a salir de la habitación, Mendoza se quedó atrás para hablar con Cruz en privado. Sabes, no tienes que probar nada más, dijo. Lo que has logrado ya está más allá de lo que cualquiera podría esperar.
Cruz estaba mirando por la ventana a las áreas de entrenamiento de Camp Pendleton, donde nueva infantería de Marina Española aprendía las habilidades que necesitarían para sobrevivir despliegues de combate. No se trata de probar nada, Mendoza. Se trata de terminar el trabajo. El trabajo ya está terminado. Interrumpimos la red, capturamos el liderazgo, prevenimos ataques futuros. El trabajo está terminado cuando la infantería de Marina Española deje de morir por tácticas que podrían prevenirse, dijo. Cuando hayamos compartido todo lo que hemos aprendido con todos los que necesitan saberlo. Mendoza entendió que la decisión de Cruz venía del mismo lugar que su negativa a morir en una calle de la Cresta de Durca, un compromiso absoluto con la infantería de Marina Española a su alrededor y una determinación de usar su supervivencia para algo más grande que el logro personal. Está bien, dijo finalmente. Pero voy contigo. Cruz miró sorprendida. Mendoza, has hecho 3 turnos. Podrías obtener órdenes a cualquier lugar que quieras. Sí, bueno, alguien necesita mantenerte fuera de problemas, dijo con una sonrisa irónica. Además, figuro que si vuelves a la Cresta de Durca, probablemente encontrarás una forma de que te disparen de nuevo. Quiero estar allí para asegurarme de que lo sobrevivas. Era exactamente la respuesta que Cruz había esperado, pero no se había atrevido a esperar. Mendoza ya había arriesgado su vida para salvarla una vez, y su voluntad de regresar al combate con ella representaba el tipo de lealtad que definía a la infantería de Marina Española en su mejor forma. 2 semanas después, la sargento de artillería Elena Cruz subió a un avión de transporte para el vuelo de regreso a Irak. Llevaba consigo todo lo que había aprendido sobre tácticas insurgentes, operaciones de red y la psicología de la supervivencia bajo condiciones imposibles. Pero más que eso, llevaba la responsabilidad de usar su experiencia para mantener viva a otra infantería de Marina Española. Había sobrevivido 14 rondas, no por suerte, sino por entrenamiento, determinación y el apoyo de la infantería de Marina Española que se negó a dejarla atrás. Ahora era su turno de asegurar que otra infantería de Marina Española tuviera las mismas ventajas cuando enfrentaran sus propias probabilidades imposibles. El avión despegó hacia la puesta de sol de California, llevando a Cruz de vuelta hacia la guerra que había intentado matarla y fallado. Pero esta vez, no iba como objetivo o sobreviviente. Iba como maestra, lista para compartir todo lo que había aprendido con la infantería de Marina Española que más lo necesitaría. La Cresta de Durca estaba esperando, y Cruz estaba lista para terminar lo que había empezado con 14 rondas en una calle polvorienta. La guerra no había terminado, pero había probado que la infantería de Marina Española podía sobrevivir cualquier cosa y volver más fuerte. Esa era una lección que valía la pena enseñar. Su imagen final, un pensamiento que la llevaría a través del vuelo y al siguiente capítulo de su vida, ella misma, parada en la estación de ayuda hecho reconstruida, binoculares en mano, vigilando una nueva unidad, marcada pero inquebrantable. Y su mensaje para ellos, para todos ellos, un mensaje forjado en sangre y fuego: sobrevives, vuelves, y luego les enseñas cómo. Gracias por unirte a nuestra comunidad. El camino que hemos recorrido con la sargento de artillería Elena Cruz ha sido un viaje inolvidable, uno que nos lleva mucho más allá de las historias típicas de combate y supervivencia. Es un testimonio del espíritu inquebrantable de un miembro de la infantería de Marina Española que, contra todas las probabilidades, se negó a ser quebrantado. Su viaje desde el borde de la muerte con 14 heridas de bala hasta convertirse en un símbolo de fuerza y una maestra para otros es una saga que nos inspirará a todos a buscar el coraje dentro de nosotros mismos. Creemos que cada historia es un viaje, y esta ha sido particularmente épica. El detalle y la profundidad que buscamos son un reflejo de nuestra dedicación a honrar estas narrativas. Tu apoyo significa todo para nosotros y alimenta nuestra pasión por continuar desenterrando y compartiendo estas historias poderosas y auténticas. Si la lucha de Elena te cautivó, si sentiste la tensión en la habitación del hospital, la emoción del nido de francotirador o la determinación en el techo de la estación de ayuda, por favor muestra tu aprecio presionando el botón de like. Compartir este video con amigos que valoran el coraje, el heroísmo y la narración inmersiva nos ayuda a alcanzar una audiencia más amplia y construir nuestra comunidad. No somos solo un canal.
Somos una comunidad de escritores y contadores de historias y queremos oír de ti. Tus perspectivas y opiniones son el motor que nos impulsa adelante. ¿Qué parte del increíble viaje de Elena resonó más contigo? ¿Fue su valentía en la emboscada, su plan audaz en Bagdad o su acto final desinteresado de regresar a la cresta de Durka para enseñar a la siguiente generación de la infantería de Marina española? Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu retroalimentación influye directamente en el contenido que creamos y nos ayuda a entender mejor qué quieres ver tú, nuestra comunidad, a continuación. Pero la aventura no termina aquí. Nuestro universo está lleno de más relatos de valor, coraje y triunfo. Tenemos innumerables historias de coraje forjado en los fuegos del conflicto y la determinación quieta de aquellos que han servido. Te invitamos a continuar el viaje con nosotros. Haz clic en uno de los videos que ahora aparecen en tu pantalla para explorar otra historia, otro héroe, otro viaje. Cada video es un nuevo camino por recorrer, una nueva lección por aprender y una nueva aventura por experimentar. De parte de todos nosotros, gracias por ser parte de nuestra familia. Tu pasión por estas historias es lo que mantiene nuestras ruedas girando. Hasta la próxima, viaja seguro, mantente vigilante y nunca olvides las lecciones aprendidas en el campo de batalla y en el camino abierto.